vamos a volver a hablar de seguridad y quien va a hablar es Pedro Suárez, director de ventas de Cloudflare para Latinoamérica, con la conferencia Transformando la seguridad a través de Zero Trust. Pedro es un líder experimentado con experiencia fomentada durante 25 años en varios roles en la industria de TI y telecomunicaciones, dentro de las organizaciones de clase mundial, asesorando y coordinando equipos de ventas para lograr el éxito y la productividad, al tiempo que brinda innovación a los clientes a través de canales y estrategias de comercialización. Pedro, bienvenido. Gracias a vos y a Cloudflare por ser parte de este evento de nuevo. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Me escuchan bien atrás? Perfecto, bueno, muchas gracias. Vamos a hablar un poco de qué está pasando en todas nuestras organizaciones con el acceso a nuevas posibilidades de negocio, de hacer las cosas diferentes, ¿sí? Nos está pasando mucho que nos estamos viendo en la necesidad de abordar de una forma diferente la forma de hacer las cosas, ¿sí? Un tema fundamental que nos viene preocupando es la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Sencillamente bajar el costo de las transacciones, es decir, poder hacer más de una forma más efectiva, más eficiente. Y desde hace muchos años las organizaciones están intentando hacer esto de múltiples formas, pero vino un elemento catalizador que nos pasó hace algunos meses atrás, que fue la pandemia, que nos puso en la imperiosa necesidad de actuar sobre la marcha en respuesta a un evento que estaba fuera de nuestro control y empezar a tratar de hacer las cosas con las pocas herramientas o las muchas herramientas, depende del nivel de preparación de cada organización. Y muchas de estas pusieron en todos nosotros un gran desafío en cómo, por ejemplo, abordar el tema del trabajo híbrido, ¿sí? Que tiene que ver con, básicamente, tener a nuestros empleados desde cualquier parte trabajando conectados a nuestros sistemas de información. Transaccionar más en forma digital, más transacciones en línea y también tener interacciones con terceros que tienen que ver con nuestro negocio. Socios de negocio, aliados, proveedores, contratistas y todos teniendo acceso desde no necesariamente adentro del perímetro de la red de nuestra organización. Entonces, ¿cómo podemos garantizar de que todo esto se haga de forma eficiente, como se necesita, pero también de forma segura? Y ahí empieza la gran preocupación de cómo implementar Zero Trust. ¿Por qué? Porque en el esquema anterior, donde empezamos a agregar toda una serie de elementos que hoy en día son heredados de la adopción de diferentes tecnologías, empezamos a tener una gama supremamente compleja de aplicaciones que se fueron agregando a medida que íbamos adoptando nuevos niveles de digitalización para nuestras transacciones, más acceso para los clientes, más posibilidades de interacción entre los usuarios, que lo que nos llevó fue a una altísima complejidad y eventualmente a tener montones de diferentes vendors, de diferentes aplicaciones, diferentes proveedores que de alguna manera se integraban y que siempre seguían imponiendo un montón de complejidad para las áreas de tecnología de información y de seguridad en nuestras organizaciones. Todo esto ha sido heredado con el tiempo y no necesariamente cubre todas las necesidades de la protección que necesitan nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque normalmente se protegía el perímetro, ¿sí? Se establecía un acceso y una vez estaba conectado el usuario, a partir de ahí se podía mover horizontalmente y si había en algún momento algún acceso malicioso, una vez estando dentro del perímetro, ya era imposible contenerlo. Aquí yo recuerdo una historia muy famosa que es la de Julio César, ¿sí? El emperador. Era el hombre más poderoso de Roma, intocable. De hecho, según la ley de Roma, tocarle la túnica al César era un crimen, podía ser altamente castigado. Entonces estaba rodeado su castillo de grandes muros, había soldados por todos lados, y sin embargo el César, caminando tranquilamente por un pasillo yendo hacia una reunión del Senado, fue abordado por varios hombres de confianza,
quienes lo asesinaron brutalmente, adentro del castillo. Algo así pasa con Zero Trust. Ya el elemento nocivo estaba adentro del castillo. Y no solo le pasó a Julio César, sino a su nieto, que se llamaba Calígula, le pasó exactamente lo mismo 80 años después. Lo mismo, estaba como emperador y también fue abordado por asesinos que eran gente de su senado y se repitió exactamente la historia. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a repetir la historia en nuestras organizaciones? No tenemos necesidad de eso, podemos abordar esto de una manera diferente. Buscar de que todas las personas que accesan, ¿sí?, sean usuarios locales que están dentro de la organización, conectados dentro del perímetro, o que están accediendo remotamente, o gente externa, puedan llegar a todos los diferentes dominios de aplicaciones, a los diferentes servidores de aplicaciones, a las nubes, sean públicas, sean privadas, y podamos tener control total sin perder necesariamente la flexibilidad y la capacidad de que puedan hacer su trabajo efectivamente, ¿sí? Eso lo podemos conseguir con un cambio de mentalidad, donde básicamente, primero, nos deshacemos de la noción de que una vez protegido el castillo, todos los que están adentro están bien. O sea, que no nos pase lo de Julio César, ¿sí? La noción de que una vez se ha hecho la sesión, a partir de todo, de ahí está todo bien y el usuario es confiable y se le puede dar acceso a todo. Entonces, el primer punto es, no se puede asumir que los usuarios son confiables, no importa si son internos. Luego, se le puede hacer el desafío cuantas veces sea necesario por políticas de prioridades y contextos para que se identifiquen nuevamente. Es como más o menos decir, en mi casa yo conozco a todos y si veo caminando a mi hijo por un pasillo entre las habitaciones, yo lo veo y sé que es mi hijo. Pero ¿qué pasa si está la luz apagada y está oscuro y veo a un hombre caminando? Mi hijo tiene 19 años y es más alto que yo. Veo a un hombre gigante caminando que se me está acercando y me va a atacar. Tengo dos opciones. Le pregunto, ¿quién eres? Y él me va a decir, soy yo, papá. O enciendo la luz y lo veo. Entonces no me puedo asumir de que a lo mejor es mi hijo, a lo mejor es un asaltante. Tengo que validarlo y tengo que validarlo cada vez que sea necesario. Y esos son parte de los aspectos claves de Zero Trust. Y el otro, una vez lo identifiqué y sabemos que es una persona que está autorizada, le doy solamente los accesos mínimos necesarios para lo que va a realizar. De manera que va a hacer otra cosa diferente, tiene que volver a pasar nuevamente por el proceso que nos permita mantener la validación y así evitamos que por alguna forma accidental se pueda perforar, digamos, la capa de seguridad. Si por alguna razón sucede que ya una vez estando el usuario de alguna manera identificado, hay un acceso negativo, o sea, se explota una debilidad, pues sencillamente reducir la superficie de ese ataque. Es decir, cómo aislamos a ese usuario y evitamos que propague la amenaza que ya está dentro de la organización, ¿sí? Entonces, suena un poquito todo muy teórico, pero ¿cómo funciona en la realidad? Traemos una serie de servicios que podemos integrar entre lo que tiene que ver con el acceso, la identificación, las políticas y contextos de los usuarios y todo lo que tiene que ver con la distribución de recursos y la conectividad de la red. Con esos dos servicios, con esas gamas de servicios, integrados, podemos hacer una orquestación completa que nos permita que todos los accesos humanos o máquinas, porque también las máquinas hacen conexiones, está IT, está OT, está sistemas, cuando empiezan a interactuar, pasen por un plano de control, donde nosotros podamos aplicar las mismas reglas en forma consistente de acuerdo a diferentes contextos. No es lo mismo Pedro Suárez conectado desde la oficina con su laptop que Pedro Suárez conectado desde home office con su laptop o Pedro Suárez conectado también desde su home office, pero en este caso desde un celular o una tablet, o de pronto está en un café, en un restaurante y conectándose también con un dispositivo
conocido o no conocido. O sea, todos los contextos generan una pregunta de quién, dónde, por qué y para qué se requiere ese acceso, ¿sí? Las famosas 5 preguntas de Kipling, si han escuchado acerca de un poeta británico que se llamaba Kipling, las 5 W, el who, why, when, where, para poder establecer si realmente cubrimos todo el espectro de identificación del usuario, lo que pretende hacer, para qué lo quiere hacer, ¿sí? Si lo vemos en función de un proceso, podemos hablar de 10 pasos, ¿sí? Donde básicamente lo que buscamos es partir de un punto cero, un punto de inicio donde estamos hoy y tenemos toda la problemática que estamos describiendo acá, hasta un punto meta, a un objetivo, donde estamos aplicando todos los conceptos de Zero Trust en un approach de servicios administrados y totalmente entregados desde el Edge, o sea, el SASE. Pero si lo llevamos por fases, por lo menos hay 3 de ellas. La primera, ¿cómo hago a un inicio un proceso de reemplazo de las famosas, los accesos seguros tradicionales que me protegen el perímetro, ¿sí? Donde tengo que ver principalmente la oportunidad de reemplazar las tradicionales VPNs que me permiten el acceso y luego no tienen capacidad de monitorear o hacer el desafío de identidad de los usuarios. Segundo componente, ¿cómo empiezo a consolidar todos los elementos de mi infraestructura de forma tal que voy ganando en escalabilidad, en velocidad, en integración de mis aplicaciones, deshaciéndome de piezas de hardware, que por un lado me limitan en la capacidad, porque tienen capacidades limitadas de operación, pero por otro lado me agregan un montón de complejidad en la administración del día a día de mis recursos. Y todo eso lo voy pasando a un mundo de aplicaciones en la nube, donde al final, en la parte de la tercera etapa, tengo la transformación total en lo que llamamos las capacidades de Zero Trust. Es decir, donde puedo tener todas las conexiones de todos los usuarios, con todos los dispositivos, todas las aplicaciones, desde cualquier lugar, con control total que me permite prever lo que pueda suceder a nivel de amenazas, luego, durante una amenaza, saber cómo reaccionar ante ella, ejemplo, aislar o segmentar el área que está afectada o el usuario que está afectado, y después, posterior a la situación, también tener la capacidad de analizar lo que sucedió para poder tomar las medidas correctivas para minimizar esos riesgos en una siguiente ocasión. Hay diferentes casos de uso, yo les he mencionado un poco acá en esta problemática, que uno de los temas es acceso y uno de los, digamos, vectores más fáciles para atacar en ese proceso de modernización es el reemplazo de VPN, es una oportunidad interesante, fácil de completar y de concretar en el tiempo, pero que se puede hacer por fases. Se puede empezar, por ejemplo, eliminando los accesos VPN de terceros, ¿sí? Contratistas, aliados. Después se puede empezar a hacer esa consolidación también buscando el empleado de la organización y llevándolo todo a Zero Trust. Se puede hacer todo lo que tiene que ver con defensa contra malware, ese es otro caso de uso. Correo electrónico, que es un vector importantísimo también a cuidar. Creo que lo han escuchado varias veces en sesiones hoy. Más del 90% de las amenazas entran por el correo electrónico, entonces ahí también hay que tener cuidado de protegernos en ese sentido. Y finalmente, el último caso de uso es eliminar toda la huella de presencia de hardware. ¿Por qué? Porque, como lo decía antes, el hardware es un factor limitante en cuanto a eficiencia y en cuanto a productividad. Se llega a un punto en el que el hardware lo que nos empieza a generar son cuellos de botella y también la incapacidad de responder adecuadamente, sobre todo a ataques masivos. Cuando vienen los ataques masivos, ahí nos damos cuenta
de que esa insuficiencia nos puede poner en un gran desafío de la operación. ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Buscamos una solución que nos permita, en este caso con Cloudflare, esta es la parte comercial de la sesión, atacar todos estos problemas de una manera muy sencilla, con una solución que está completamente integrada. Yo les voy a mostrar en un momento una lámina donde esto se traduce en cómo está conformado Cloudflare. Y acá viene una parte que a lo mejor la estaba reservando para el final, porque seguramente algunos de ustedes no conocen quién es Cloudflare. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, nuestra gama de soluciones y nuestra propuesta de valor, es ofrecerles la seguridad, es ofrecerles la alta eficiencia, es decir, el performance, y también la alta disponibilidad para sus aplicaciones y servicios en la web, sus conexiones a nivel de su red de información y todo lo que tiene que ver con la protección de los usuarios, acceso a aplicaciones y contextos y políticas dentro de sus organizaciones con Zero Trust. Esa es la gama de soluciones que ofrecemos. Y un aspecto que no es para nada menor es cómo lo estamos haciendo en este momento en el mercado. Estamos desplegados en una nube completamente global, tenemos presencia en más de 100 países, alrededor de 300 puntos de presencia. Los puntos de presencia son las ciudades donde estamos, y en cada ciudad donde estamos tenemos múltiples data centers, porque manejamos contingencias, manejamos balanceos de carga, de manera que le podemos ofrecer sin ningún temor el 100% de disponibilidad, ¿sí? Cuando ustedes tienen un contrato con Cloudflare, una de las cláusulas es 100% de disponibilidad garantizado, porque podemos buscar las diferentes rutas de conexión y ofrecerles una altísima eficiencia. Podemos tener hasta 50 milisegundos o menos de tiempo de respuesta en prácticamente todo el planeta. Alrededor del 95% de los lugares donde hay conectividad a Internet, podemos llegar a ellos con respuesta de menos de 50 milisegundos, lo cual es bastante óptimo. Y el throughput, ahí lo que ven, la performance de nuestra red, en este momento está en casi 200 terabytes por segundo, ¿sí? Entonces, es una red que tiene millones de usuarios en todo el mundo. Tenemos servicios sin costo, mucha gente los tiene sus dominios protegidos por Cloudflare, y casi el 25% del tráfico de la Internet ya está pasando por la red de Cloudflare, de toda la Internet. Entonces tenemos una gran cantidad de inteligencia de negocios, sabemos lo que está pasando, tenemos inteligencia artificial que está continuamente monitoreando lo que pasa en la Internet, que nos permite atacar los problemas antes que incluso lleguen a su organización, porque ya los estamos observando en un patrón continuo en todos los lugares del planeta. Como estamos en todos esos lugares, todos nuestros servicios están desplegados en cada uno de esos puntitos naranja que ven ahí. Utilizamos una red que se llama Anycast, es decir, en todos los puntos de presencia tenemos todos los servicios que ofrecemos, de manera que hay deployment inmediato, es desarrollo continuo de mejoras en nuestros servicios que se despliegan en minutos a todo el planeta. Por último, les quiero dejar este mensaje para ofrecerles la ayuda que generalmente necesita una organización cuando está bajo un ataque o está enfrente de una amenaza que ya es inminente. Tenemos un equipo de respuesta 7x24 que está respondiendo a las organizaciones que declaran que están en un ataque en ese momento. Simplemente van a nuestro portal, hay un botón color naranja y dicen estoy bajo ataque, y de inmediato nuestro grupo de respuesta se comunica con su organización y empiezan un protocolo de respuesta a ese incidente para que en cuestión de horas se pueda superar. No menciono nombres específicos, pero hay varias organizaciones ya a nivel de Centroamérica con quienes hemos trabajado en estos escenarios de forma exitosa.
Así que es una invitación más. No queremos que nadie esté en una situación como esta, pero sabemos que van a suceder estas situaciones. Por lo tanto, estamos a su disposición. Atendemos esas respuestas de forma inmediata con nuestro equipo de ingenieros. Y solamente para finalizar, les hago una invitación a que por favor nos acompañen en el stand, aquí en la puerta de al lado. Tenemos un stand ahí donde pueden dialogar con nuestros ejecutivos de ventas. También tenemos nuestro especialista de Zero Trust, está ahí con nosotros, se llama Gonzalo Chavarri, y les puede atender cualquier otra inquietud que tengan sobre la presentación o sobre en general las diferentes tecnologías que podemos proveer en el mercado. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por la presentación. Las gracias a Pedro y a Cloudflare por la misma. Algo que no comentaste y que creo que para esta audiencia es sumamente importante es que además Cloudflare tiene servidores en Costa Rica. No sé si querés agregar algo sobre el tema. Sí, totalmente. Perdón, cuando les mencionaba los casi 300 puntos de presencia, estamos hablando de 47 de ellos están en América Latina y tenemos presencia local. Acá en Costa Rica tenemos data center. O sea, ahí todos los servicios de Cloudflare están acá justamente en proximidad geográfica para todos ustedes. Súper. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora sí. Perfecto. Gracias a ti.